Hola, yo soy Andy y esto es Cómo se juega. Hoy aprenderás a jugar Palacio, un divertido juego de cartas que pueden jugar de 2 a 5 jugadores con una o dos barajas inglesas. El objetivo del juego es ser el primer jugador en quedarse sin ninguna carta en su poder, esto después de haber jugado tus cartas en una pila de descarte. La diversión empieza cuando tú u otra persona deben tomar todas las cartas al no poder jugar las suyas. Algunas cartas podrán darle un giro al juego, ya que podrás ganar usándolas estratégicamente. Antes de empezar, los jugadores deben decidir quién será el repartidor. Este jugador será quien inicia el juego. En caso de que no quieran elegirlo de esta forma, pueden hacerlo tomando una carta aleatoria del mazo previamente barajado. La persona que tenga la carta más alta será el repartidor, y quien se encuentra a su izquierda será quien inicia el juego. Una vez que se haya elegido el repartidor, barajará nuevamente el mazo teniendo cuidado de no mirar las cartas. En caso de que sean más de 3 jugadores, lo ideal es que se juegue con 2 mazos de cartas, ya que las cartas podrían acabarse demasiado rápido. Desplázate alrededor de la mesa y coloca boca abajo 3 cartas seguidas frente a cada jugador. Nadie debe ver las cartas aún, ni siquiera el jugador al que se las haya repartido. Después repartirás otras 3 cartas, esta vez boca arriba, de forma que queden sobre las primeras 3 cartas que se encuentran boca abajo. Si bien estas podrán verlas, no pueden tomarlas de momento. Recuerda colocar de la misma forma las cartas que tú jugarás. Por último, para poder iniciar el juego, repartirás 3 cartas más a cada jugador, las cuales solamente ellos podrán ver, de forma que todos los jugadores, incluyéndote, tengan 9 cartas, 3 boca abajo, 3 boca arriba sobre las 3 anteriores y 3 más en tu mano, que son con las que empezarás a jugar. Coloca el resto de las cartas en el centro, ya que de esta pila se tomarán las cartas. En caso de que sea repartidor, debes colocar el resto del mazo donde todos los jugadores puedan llegar a él, ya que esto constituirá la pila para tomar las cartas. Estas cartas deben estar siempre boca abajo. Para iniciar el juego, la persona que se encuentra a la izquierda del repartidor juega la carta más baja que tenga en su mano. Las cartas se jugarán en orden ascendente sobre la carta inicial. En caso de que sea tu turno, debes jugar una carta que sea igual o más alta que la carta inicial. Es posible usar cualquier carta que sea más alta, aunque es más inteligente jugar primero las cartas más bajas. Las cartas se clasifican siendo el As la carta más alta y el 3 la carta más baja. Después de haber jugado una carta, deberás tener aún así 3 cartas en tu mano, por lo que inmediatamente después de haber bajado alguna, debes tomar otra de la pila del centro, pero debes evitar tomar otra carta en caso de que tengas en tu poder más de 3 cartas. En caso de que no pudieras jugar alguna de tus cartas, deberás tomarlas de la pila de descarte, y el siguiente jugador podrá usar cualquier carta de su mano. En ese caso deberás jugar todas las cartas que hayas tomado, como cuando solamente tenías 3 cartas. De hecho, en ambos casos puedes jugar varias cartas, siempre y cuando sean todas iguales y más altas. El juego seguirá de este modo hasta que se acabe la pila para tomar cartas. Durante el juego hay 2 cartas que funcionarán como comodines, el 2 y el 10 de cualquier palo. En el caso del 2 podrás utilizarlo sobre cualquier carta aunque esta sea más alta. Una vez que hayas tirado esa carta, debes tirar otra con la que se restablecerá el juego. Asimismo, se puede jugar el 10 sobre cualquier carta, pero en lugar de restablecer la pila de descarte, hace que deje de estar en juego. El jugador que haya colocado el 10 eliminará la pila de descarte, y el siguiente jugador en turno será quien tire la carta con la que se restablecerá el juego. Recuerda tener en tus manos 3 cartas o más en caso de haber sido quien haya tomado la pila de descarte con anterioridad. Otra forma de despejar la pila de descarte es en caso de que se jueguen 4 cartas de la misma denominación y de los 4 palos de la baraja. De esta forma, cuando se jueguen 4 números iguales, ya sea por un mismo jugador o por varios jugadores, se despeja la pila de descarte. De la misma forma como cuando se tira un 10, deberás hacerlas a un lado, ya que estas cartas tampoco estarán en juego. Es necesario que la pila para tomar cartas se acabe para dar inicio a la última fase del juego. Por consiguiente, una vez que no queden más cartas para tomar del centro, tomarás las 3 cartas que se te repartieron boca arriba al inicio del juego y dependerás únicamente de estas 3 cartas. Las que están boca abajo no podrás verlas ni tomarlas todavía. En caso de que no puedas jugar ninguna de las 3, aún así deberás tomar la pila de descarte y añadirla a tu mano. Durante esta fase del juego también podrás jugar más de 2 cartas en caso de que tengas 2 del mismo rango para cuando la pila del centro se haya terminado. La finalidad será quedarte únicamente con las 3 cartas boca abajo. Si es tu turno y ya has jugado todas las cartas que tengas boca arriba, elige la carta que esté boca abajo sobre la mesa. No debes mirarla para elegir, sino tan solo darle la vuelta. En caso de que sea igual o más alta a la carta actual, podrás jugarla. De lo contrario, deberás tomar la pila de descarte. En caso de que tomes la pila de descarte, debes jugar estas cartas antes de seguir jugando las cartas que tengas boca abajo. Por ejemplo, si jugaras una de tus cartas boca abajo y no fuera de la misma denominación o más alta, deberás terminar de jugar con la pila de descarte para poder volver a tirar una de las cartas boca abajo en tu turno. Recuerda que es necesario que juegues todas las cartas que tengas boca arriba y boca abajo para ganar el juego. La primera persona que logre deshacerse de todas las cartas será el ganador.
Y listo, ya sabes jugar Palacio. Recuerda dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Andy y esto es Cómo se juega.